Buenas tardes. En el día de hoy vamos a realizar una videoconferencia sobre el impuesto sobre sociedades, la primera de 3 previstas, con temas de carácter introductorio y generales. Siendo así, podemos empezar a abordar el primer caso práctico. Y antes, cabe destacar las fuentes a las que debemos acudir para resolver cualquier planteamiento en la práctica diaria relativo a cuestiones prácticas del impuesto sobre sociedades. En primer lugar, al Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de mayo, que aprueba el texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, así como el desarrollo reglamentario, el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento del impuesto sobre sociedades. También hay que tener en cuenta en determinados supuestos otras normas de otros tributos distintos, como puede ser el IRPF. Les indico en este pantallazo la normativa relacionada al Plan General Contable, Código de Comercio, texto refundido del impuesto a la renta de los no residentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces la norma principal que regula este impuesto, tanto la ley como el reglamento del impuesto sobre sociedades, no remite a normativa de otros tributos en determinadas cuestiones. Asimismo, hay que utilizar las consultas de la Dirección General de Tributos y de igual manera la doctrina administrativa, es decir, las resoluciones de los tribunales económicos administrativos regionales y del Tribunal Económico Administrativo Central, así como la jurisprudencia, tanto de los Tribunales Superiores de Justicia como del Tribunal Supremo, Constitucional y Audiencia Nacional. Al respecto, en cuanto a esta relación de normativa, de fuentes que tienen que consultar, yo destacaría las consultas de la Dirección General de Tributos, que son públicamente accesibles a través de la página web de la Agencia Tributaria, por el hecho de que la Ley General Tributaria regula como causa de eximente de la responsabilidad tributaria el hecho de que el obligado tributario realice la autoliquidación, realice los cálculos, etcétera, etcétera, siguiendo el criterio de la propia Administración Tributaria. Dicho criterio viene reflejado en las consultas de la Dirección General de Tributos, con lo cual a ustedes como asesores de empresa, a la hora de asesorar a sus clientes, personas físicas o jurídicas, en cuanto a la aplicación práctica de determinados tributos, les viene muy bien el consultar las consultas de la Dirección General de Tributos. Entrando ya en materia, el primer planteamiento es en relación a rentas exentas. Imaginemos que un cliente suyo o una serie de clientes le plantean algo tan sencillo como si está sujeto y gravado con el impuesto sobre sociedades una serie de rendimientos. En primer lugar, la venta de libros de textos por una asociación de padres de alumnos de un colegio. El segundo supuesto son los rendimientos obtenidos por una comunidad de bienes que explota una tienda de alimentación. Y por último, un colegio profesional de arquitectos, de ingenieros, el que sea, cuyos ingresos están constituidos por cuotas satisfechas por los colegiados, inscripciones a los cursillos que realizan y el precio del boletín que publican. Pues efectivamente, como señalan sus compañeros, a la hora de asesorar a sus clientes, ustedes lo que le tendrían que explicar a el primero de ellos, a la Asociación de Padres de Alumnos, es que dicha asociación tiene personalidad jurídica y, por tanto, en principio, se trata de un sujeto pasivo del impuesto. Ahora bien, parcialmente es exento, puesto que carece de finalidad lucrativa. Sin embargo, los rendimientos derivados de la venta de libros pueden considerarse provenientes de una explotación económica y, por tanto, serían rentas no exentas. En este primer caso, tienen ustedes que consultar la Ley 49/2002 de entidades sin fines lucrativos. En dicha ley, dicha norma, hay un apartado en relación al impuesto sobre sociedades de dichas entidades
sin fines lucrativos, asociaciones, fundaciones, ONGs, etcétera, etcétera. Aquí el tratamiento diferencial es si se consideran provenientes de una explotación económica o no los rendimientos. Este primer ejemplo se lo ponía para indicarles lo que comentábamos al principio, que aunque se trata de un caso práctico en relación al impuesto sobre sociedades, tienen que consultar más normativa, no solo la ley del impuesto sobre sociedades y el texto y el desarrollo reglamentario, el reglamento. En cuanto a la comunidad de bienes que explota una tienda de alimentación, como muy bien indican sus compañeros, no es un sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades y, por tanto, tributaría en el impuesto de la renta a las personas físicas y, en concreto, en régimen de atribución de rentas. Por último, para el caso del colegio profesional, el objeto de la actividad está exenta en cuanto a las cuotas de los colegiados. Ahora bien, el resto de las actividades, los ingresos que obtienen a través de los cursos que realizan y de la revista que publican, sí se calificarían como explotación económica y se someterían al gravamen. En síntesis, con este primer caso práctico vemos dos cuestiones. Una, que es necesario manejar la normativa de derecho financiero y tributario con carácter general, no centrarse en la ley que regula el impuesto en concreto con el que vayamos a trabajar, por un lado, y por otro, tener claro los conceptos básicos de sujeción a un tributo y exención del mismo. Se puede estar sujeto al tributo pero estar exento del mismo, o se puede estar directamente no sujeto y sí sujeto a otro impuesto, como ocurría en el caso de las comunidades de bienes. En el segundo caso práctico, tratamos de aclarar la cuestión de las bonificaciones. Imaginen ustedes que tienen un cliente que su domicilio fiscal está radicado en Cádiz y que realiza una operación que consiste en, a través de una sucursal situada, radicada en Melilla, realizar una promoción de terrenos con posterior venta en el mismo territorio. Es decir, a través de una sucursal en Melilla, realiza una promoción de terrenos, y los vende, pero en el mismo territorio de Melilla. ¿Podrá la entidad domiciliada en Cádiz aplicar las bonificaciones que están previstas por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla a las rentas derivadas de la promoción de terreno? Efectivamente, tienen derecho a esa bonificación. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la normativa, en la misma figura que para beneficiarse de dicha bonificación se tienen que cumplir dos requisitos. El primero subjetivo y el segundo objetivo. Subjetivo, se puede aplicar la citada bonificación a las entidades españolas domiciliadas fiscalmente fuera de Ceuta y Melilla, como es este caso, que estaba en Cádiz, pero que operen en dicho territorio mediante establecimiento o sucursal, que son términos del derecho mercantil, que verán en el Código de Comercio, y hay que citarse al principio de la videoconferencia del Código de Comercio. En cuanto al presupuesto objetivo, se pueden beneficiar las rentas obtenidas por operaciones efectivas y materialmente realizadas en Melilla, que se identifican con aquellas que cierran en esos territorios un ciclo mercantil que determine resultados económicos. Aunque el texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades no matiza ese concepto, si acudimos a otra normativa, en este caso vemos de nuevo que hay que acudir a una norma externa a la relativa al impuesto sobre sociedades, en este caso al texto refundido de la Ley del Impuesto de la Renta de los No Residentes, artículo 18.3, en dicho artículo viene reflejado, estipulado, explicado lo que se entiende cuando un establecimiento no cierra ciclo permanente, mercantil completo no, etcétera, etcétera. Es decir, cumpliendo esos dos objetivos, presupuestos, subjetivo y el objetivo, pues tiene derecho a la bonificación. En el tercer caso práctico que vamos a abordar en el día de hoy, vemos la cuestión de los sujetos pasivos. Imagínense que hay una serie de clientes suyos que le plantean si están sujetos o no
al impuesto sobre sociedades por ser sujetos pasivos del mismo, y si gozan de exención absoluta no teniendo que declarar por dicho impuesto. En el primer caso se trataría de una sociedad agraria de transformación, una SAC. En el segundo caso el Banco de España, en el tercero la Renfe, una mutua de accidentes de trabajo, una comunidad de bienes que explota el negocio, la Conferencia Episcopal Española y por último la Administración del Estado. Vamos desglosando por sujetos, cuáles son sujetos pasivos o no, cuáles siendo sujetos pasivos tienen exención plena o no. En primer lugar, respecto a las sociedades agrarias de transformación, hay que tener en cuenta que dichas sociedades son sociedades civiles con personalidad jurídica que con carácter excepcional son sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades. En concreto, artículo 6.2 de la ley, tributando por el régimen general de dicho impuesto. En cuanto al Banco de España, como la inmensa mayoría de ustedes indicaban, es una entidad con personalidad jurídica propia, tal y como establece el artículo 1 de la ley que regula el Banco de España, constituyendo un sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, es decir, es un sujeto pasivo. Ahora bien, está excluido de la obligación de retener en cuanto goza de exención plena. Está sujeto pero exento al amparo lo establecido en los artículos 9.1c y 136.2 del texto refundido de la ley de impuestos sobre sociedades. En cuanto a Renfe, y aquí es donde habría más duda si no consultan la normativa específica, es una entidad sujeta y no exenta del impuesto sobre sociedades. ¿Por qué? Porque su naturaleza jurídica es la de entidad pública empresarial, no siendo un organismo autónomo del Estado. Si fuese un organismo autónomo del Estado, la situación sería distinta. En cuanto a las mutuas de accidente de trabajo, son entidades con personalidad jurídica, sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, que, a pesar de colaborar en la gestión de la seguridad social, no gozan de exención plena por dicho impuesto sobre sociedades, dado que no son entidades públicas. Deben declarar por el impuesto sobre sociedades, si bien pueden tributar según el régimen especial previsto en los artículos 120, 121 y 122 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades para las entidades parcialmente exentas. Es decir, están sujetas, deben tributar, pero tributan en un régimen especial, el régimen de entidades parcialmente exentas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con una fundación, una asociación o una ONG que no se puede acoger a la exención plena de la Ley 49/2002, porque no cumple los requisitos que marca la citada ley, pero que por su personalidad jurídica, por cumplir fines de interés general, sí se pueden acoger al régimen de entidades parcialmente exentas que viene regulado en el impuesto sobre sociedades. Ya saben que existen unos regímenes especiales dentro de la ley. Las comunidades de bienes, como ya hemos visto, tributan en renta, en cabeza de comunero. La Conferencia Episcopal Española es una entidad eclesiástica católica con personalidad jurídica propia, según el acuerdo de la Santa Sede con el Estado español, y por tanto tiene la consideración de sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades. No goza, pues, de exención plena. Ahora bien, si acudimos a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, que ya hemos citado, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo, en la disposición adicional 9ª de dicha ley, se prevé que tribute con un régimen especial. Tributa, pero con un régimen especial y con bastantes exenciones. En relación a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo, si bien está previsto la modificación de la misma a través de una denominada Ley de Mecenazgo y Participación Social, finalmente no se va a realizar la citada ley, no se va a publicar, pero sí que algunas de las medidas fiscales previstas
en ese proyecto de ley que finalmente no verá la luz, sí se ven reflejadas en la reforma tributaria prevista, en la modificación que ya ha pasado está ahora mismo en el Parlamento del impuesto sobre sociedades, impuesto sobre la renta de las personas físicas y el IVA. A la pregunta de su compañera Isabel, salvo error o omisión, si acudimos al artículo 9.1a del texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, en el mismo se estipula que la Administración General del Estado es sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades. Ahora bien, goza de una exención plena, no teniendo, por tanto, obligación de declarar, en virtud también del artículo 136.2 del texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. En todo caso, lo voy a comprobar, pero mientras lo compruebo, si quieren, vamos planteando el enunciado del siguiente caso práctico, que es relativo a ajustes extracontables. La sociedad X, la que sea, invierte en un año determinado, 2010, 2011, el que fuese, un importe económico de la cuantía que fuese, 100.000 euros o 1 millón, y el cual se acoge a la libertad de amortización sobre la totalidad del activo. En años posteriores, años 2011 y 12, se amortiza contablemente 10.000 euros con el correspondiente ajuste positivo. Y finalmente, en el año 2013, la amortización contable está prevista que sea de 10.000 euros, importe que tendría que ser revertido fiscalmente como ajuste extracontable positivo. Lo que le pediría a su cliente, la sociedad ANC S.A., es que tendría usted que determinar los ajustes a realizar en el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2013, del último en el que se realiza la amortización por parte de la sociedad. Efectivamente, en este supuesto de hecho, se acoge a la libertad de amortización de forma y manera que fiscalmente es en el año 2010 cuando amortiza la totalidad del activo. Lo que se trata precisamente es del juego de cómo conjugar la diferencia entre la amortización fiscal, en este caso por la totalidad del activo, y la amortización contable del ejercicio 2010. Indicar en relación con el caso práctico anterior, la duda de uno de sus compañeros, o compañera, ya no recuerdo, que en cuanto a si la Administración del Estado tiene la consideración de sujeto pasivo o no en el impuesto sobre sociedades. Aquí tenemos que tener en cuenta el instituto jurídico de la sujeción a un impuesto y el de la exención. Si acudimos al artículo 9.1a, que regula las exenciones de este impuesto, el impuesto sobre sociedades, en el mismo se estipula que el Estado, las autónomas y entidades locales están exentos del impuesto. No se puede aplicar una exención a un sujeto que no es sujeto pasivo del impuesto. Es decir, se está sujeto o no se está sujeto al impuesto correspondiente, al que sea el tributo, impuesto sobre sociedades, IRPF, etcétera, etcétera. En el supuesto, y solo en el supuesto de que sea un sujeto pasivo, se le puede aplicar exenciones parciales o totales, pero si no es sujeto pasivo del tributo, no se le pueden aplicar dichas exenciones. En cuanto a este ejercicio, ya les decía que sus compañeros están resolviendo con carácter general de manera satisfactoria, y es que ha de entenderse que habiendo amortizado contablemente por 10.000 euros en 2013 y estando el activo totalmente amortizado en ese ejercicio, el ajuste positivo a realizar en el citado ejercicio debería ser por el importe de la amortización contable, es decir, por 10.000 euros. Si acudimos a la normativa para resolver este caso práctico, tendríamos que ir al artículo 7 de la Ley 16/2012,
de diciembre, de 27 de diciembre, por el que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, que se publicó en el BOE del 28 de diciembre del 2012. Dicha ley, y en concreto ese artículo que citamos, viene a introducir una serie de limitaciones para los años 2013 y 2014 en la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de la amortización contable. Si leemos, consultamos, estudiamos ese artículo en concreto, el artículo 7, en el mismo lo que se viene a decir es que la amortización contable del inmovilizado material intangible y de las inversiones inmobiliarias correspondientes a los periodos impositivos que se inicien dentro de los años 2013 y 2014, para aquellas entidades que los mismos no cumplan los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 108 del impuesto sobre sociedades, se deducirá en la base imponible hasta el 70% de aquella que hubiera resultado fiscalmente deducible de no aplicarse el referido porcentaje, de acuerdo a los apartados 1 y 4 del artículo 11 de la citada ley. ¿Qué pasa con la amortización que no resulta fiscalmente deducible? Pues el mismo artículo de la norma citada lo que dice es que la amortización contable que no resulte fiscalmente deducible en virtud de lo dispuesto en el citado artículo se deducirá de manera lineal durante un plazo de 10 años u opcionalmente durante la vida útil del elemento patrimonial a partir del primer periodo impositivo que se inicie dentro del año 2015. ¿Qué pasa? Lo que hablábamos al principio. En primer lugar, hay que tener en cuenta normativa que no es específicamente la ley de impuestos sobre sociedades o el desarrollo reglamentario del mismo. En este caso, una ley de medidas tributarias. ¿Por qué? Porque puede haber normativa, y de hecho la hay, que modifica determinadas cuestiones del impuesto sobre sociedades. Asimismo, cuando esa normativa es un poco compleja de entender o de aplicar al caso en concreto, lo que hay que hacer es acudir a las consultas de la Dirección General de Tributos. En concreto, existe una consulta de la Dirección General de Tributos, que aquí les indico, vinculante, número 1713/13 de 27 de mayo del 2013. ¿Qué dice esa consulta de la Dirección General de Tributos? Lo que viene a decir es que la disposición adicional 11ª del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades permitía, bajo ciertas condiciones, en determinados supuestos, la libertad de amortización de determinados elementos patrimoniales, sin que la deducción estuviera condicionada a su imputación contable en las cuenta de pérdidas y ganancias. Con motivo de la derogación de dicha disposición adicional 11ª, la disposición transitoria 37ª del texto refundido del impuesto sobre sociedades introduce una serie de limitaciones a la libertad de amortización pendiente de aplicar, pero en cualquier caso sigue refiriéndose a una libertad de amortización a efectos fiscales, que no precisa de imputación contable. En este supuesto de libertad de amortización, si una vez deducida fiscalmente una amortización, como ha ocurrido en este supuesto, si ustedes se acuerdan, es lo que realiza en el año 2010. En este supuesto de libertad de amortización, si una vez deducida fiscalmente una amortización se produce en un periodo impositivo posterior, su imputación contable, sería necesario practicar el correspondiente ajuste extracontable positivo en la base imponible de dicho periodo impositivo. La limitación que introduce el artículo 7 de la citada ley se refiere a la amortización contable, que para los periodos impositivos que se inicien dentro de los años 2013 y 2014 únicamente puede deducirse en la base imponible hasta el 70% de aquella, que hubiera resultado fiscalmente deducible de no aplicarse el referido porcentaje. Es decir, la limitación no afecta a la libertad de amortización, que a efectos fiscales permite aplicar la disposición adicional 11ª,
junto con la disposición transitoria. Del mismo modo, tampoco afecta al posible ajuste extracontable positivo que debería practicarse en la base imponible en el supuesto de que, tras haberse aplicado dicha libertad de amortizaciones, se imputaran contablemente en un periodo impositivo tal amortización. De forma y manera que para este caso práctico en concreto, si entendemos que en el caso la sociedad procedió en 2010 a amortizar fiscalmente en su totalidad el activo en cuestión, en aplicación de la libertad de amortización, entendemos también que la diferencia entre la amortización fiscal por la totalidad del activo y la amortización contable del ejercicio 2010 se debió llevar como ajuste negativo en la declaración del citado ejercicio. Ello supondría que en los ejercicios posteriores la sociedad habría tenido que practicar los correspondientes ajustes positivos al estar fiscalmente amortizado en su totalidad. En cuanto a las limitaciones introducidas por la ley que hemos citado, la Ley 16/2012, entendemos, en virtud de la Dirección General de Tributos que acabamos de comentar, que no son de aplicación. Este caso práctico, con este enunciado, con cualquier otro, lo que trata de destacar es el hecho de los ajustes extracontables. Ya saben ustedes que no se puede trasladar en bloque, por decirlo así, la contabilidad al impuesto sobre sociedades, a la base imponible del mismo, sino que hay determinadas situaciones como las amortizaciones, sobre todo, etcétera, etcétera, que si bien la normativa contable lo permite en unos términos, la normativa fiscal no lo permite en los mismos términos, y de ahí que haya que hacer ajustes. Hay que acudir a la normativa, hay que tener, aunque sean conocimientos básicos de contabilidad, y hay que estar atento a cambios normativos como el que yo les indicaba de la citada Ley 16/2012, 27 de diciembre, que va a afectar para los ejercicios 2013 y 14, si bien en la reforma tributaria prevista también se vuelve o se plantea modificar de nuevo la cuestión de la amortización acelerada. Con lo cual, siempre la idea básica y fundamental que me gustaría que extrajesen de este caso práctico es que hay que tener muy en cuenta los constantes cambios normativos. El derecho financiero y tributario, junto al derecho laboral, es la normativa que más varía, que más se modifica, que más constantes cambios tiene. Hay otras ramas del ordenamiento jurídico, como el derecho civil, el derecho penal, administrativo, etcétera, etcétera, que se ve modificada con mucho menos asiduidad que el derecho financiero y tributario. Hay que tener muy en cuenta los constantes cambios normativos. Eso por un lado, pero por otro, siempre hay que trabajar con la normativa en vigor. Siempre con la normativa en vigor. Imaginen que tienen ustedes un cliente que es una mercantil que, bueno, dada la situación económica general en el país, pues decide que va a acudir a la liquidación. Pero a la liquidación que viene regulada en la Ley de Sociedades de Capital, la antigua Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que actualmente, desde hace ya varios años, es la Ley de Sociedades de Capital. No a la liquidación en sede de concurso de acreedores. Es decir, mercantilmente tenemos la liquidación de una sociedad y disolución previa de la misma, bien acogiéndose a lo regulado en
la ley de sociedades de capital, bien dentro de un concurso de acreedores porque no se llega a convenio o porque el mismo se llega a convenio, se aprueba el mismo pero se incumple. Y lo que se le pide es que el cliente básicamente le plantea que va a liquidar la sociedad, pero que él tiene que saber en qué fecha tiene que pagar el impuesto sobre sociedades, ¿no? Porque él entiende que aunque liquide la sociedad debe pagarlo. Tendríamos que acudir a la normativa, en concreto al artículo 7, apartado A del Real Decreto que aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y ahí lo que se afirma, regula, estipula, es que serán sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles. Por tanto, en la medida en que la sociedad mantenga su personalidad jurídica, la misma seguirá considerándose como sujeto pasivo del impuesto y, por tanto, vendría obligada a la presentación de la declaración. En el supuesto de liquidación y disolución y liquidación de una sociedad, y en relación con la pérdida de la personalidad jurídica y la condición de sujeto pasivo en el impuesto sobre sociedades, desde un punto de vista doctrinal, la inscripción en el registro mercantil de la escritura de disolución tiene carácter constitutivo siempre y cuando la cancelación registral responda a la situación real de las relaciones jurídicas. Es decir, la personalidad jurídica, y ya hemos visto que mientras tenga personalidad jurídica está obligada esa sociedad a tributar, a presentar la declaración del impuesto sobre sociedades, dicha personalidad jurídica no desaparece con la firma de la escritura, sino que desaparece con la inscripción de la misma en el registro mercantil. En este sentido, y ya ven que estamos siempre dentro de la normativa mercantil, el artículo 371 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, dispone que la disolución de la sociedad del periodo de liquidación, la sociedad disuelta conserva su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza, si bien debe añadir en liquidación a su denominación, y durante la liquidación se observarán las disposiciones de los estatutos en cuanto a convocatoria, reunión de juntas, etcétera, etcétera. En este sentido, los artículos 395 a 397 del texto de la Ley de Sociedades de Capital disponen que los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de la sociedad cumpliendo una serie de requisitos. Ahora bien, los efectos de la inscripción de estos actos se retrotraen a la fecha del asiento de presentación de la escritura que los documenta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1597/1989 de 29 de diciembre. Y en el mismo lo que se dice es que se considera como fecha de inscripción la fecha de asiento de presentación. Por tanto, jurídicamente, la extinción de la sociedad se reconoce en el momento de su inscripción en el registro mercantil. Será ese instante el que determine la ausencia de personalidad jurídica y, en consecuencia, de acuerdo con el artículo 7.1a del texto refundido del impuesto sobre sociedades que acabamos de comentar, determina el momento a partir del cual la sociedad dejará de tener la consideración de sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades. En base a lo anterior, si la sociedad procede conforme a los términos legales expuestos anteriormente, una vez inscrita la escritura de extinción en el registro mercantil en el que el impositivo corresponda, dejará de tener personalidad jurídica en esa fecha, debiendo presentar declaración por el citado periodo impositivo hasta esa fecha. En cuanto al plazo de presentación de la citada declaración, deberá presentarse dentro de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del primer periodo impositivo mencionado, que es lo que indicaban ustedes, y que es la fecha de inscripción en el registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136 del texto refundido del impuesto sobre sociedades. Es decir, en esta situación a su cliente le tendrían que explicar cuál es la fecha en la que debe presentar la declaración del impuesto sobre sociedades y qué va a comprender dicha declaración.
y sobre todo tener en cuenta el dies aquae, es decir, cuándo empieza a computar ese plazo de los 25 días naturales después de los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. ¿Cuándo ha concluido el periodo impositivo mencionado? ¿A partir de qué día del calendario cuento yo esos 25 días siguientes a los 6 meses? Ese dies aquae, ese día que nos va a orientar, es el de la fecha de presentación del primer asiento en el registro mercantil, por la normativa que antes hemos citado. Es decir, en este caso práctico saca a colación la cuestión práctica de los plazos, en cuanto a que si bien en la normativa muchas veces viene estipulado una serie de plazos, muchas veces nos vemos obligados a recurrir a otra normativa distinta, en este caso a la del derecho mercantil, para determinar el dies aquae, el día que vamos a empezar a computar el plazo que sea de tiempo determinado, lo cual es, como pueden entender, de bastante importancia. Vamos a abordar la cuestión de los regímenes especiales. Por ejemplo, existe un régimen especial de comunidades de titulares de montes vecinales en mano común. Imaginemos que dicha comunidad obtiene un resultado contable en un ejercicio, pero ha soportado retenciones sin presentar pagos fraccionados. No realiza inversiones, pero tiene previsto realizarlas. Y además las tiene ya cuantificadas. Lo que se pedía en este caso práctico es que efectivamente, realizasen la liquidación. Se trataría de, como hemos visto con carácter previo en otro caso práctico, pues hacer los ajustes extracontables, aplicar las retenciones, etcétera, etcétera. En todo caso, sí es importante la idea de que se queden con la cuestión de los regímenes especiales. Alguno de sus compañeros ha resuelto el caso satisfactoriamente. Otra cuestión que tienen que tener ustedes en cuenta es las pérdidas por deterioro en cuanto a la base imponible. Yo se lo hacía a través de este ejemplo práctico, aportando el balance de una sociedad, activo-pasivo, y la cuestión de las plusvalías tácitas debidas al mayor valor del inmueble, etcétera, etcétera. Provisiones fiscales deducibles. En todo caso, no se preocupen ustedes por el hecho de que en estos casos prácticos vayamos con un poco más de rapidez, puesto que ya como les había explicado, vamos a realizar 2 videoconferencias más sobre el impuesto sobre sociedades. En dichas videoconferencias vamos a abordar la cuestión de gastos no deducibles, amortizaciones, deterioros, como es en este caso, este ejemplo práctico, provisiones, pagos fraccionados, deducciones, bonificaciones, con lo cual con que tengan ustedes con carácter general nociones básicas sobre estas cuestiones, dado que esta videoconferencia es de carácter introductorio del impuesto sobre sociedades, me doy por satisfecho, y de hecho las tienen porque lo están resolviendo todos los casos prácticos de manera satisfactoria. Pero básicamente, se trataría de aplicar la norma, viendo el balance de situación, teniendo en cuenta determinadas cuestiones como las que les comentaba de las plusvalías tácitas debidas al mayor valor del inmueble, etcétera, etcétera. Los cálculos que deberían hacer o la fórmula para calcular la pérdida por deterioro fiscal máxima deducible
es la siguiente: fondos propios correspondientes al inicio del ejercicio menos los fondos propios correspondientes al final del ejercicio. Como les indico, pues habría un problema a lo mejor en relación a la contabilidad de la sociedad, puesto que si ustedes asesoran a esta empresa, imaginemos, en las cuestiones fiscales, pero no les llevan también la contabilidad, pues se puede encontrar con esta situación que les comento, ¿no? Que el principal problema se plantearía en que si la dotación por deterioro contable que la entidad ha contabilizado, ¿no? O bien la entidad ha contabilizado pérdidas por deterioro de valores mobiliarios en una cantidad inferior a 1.750.000 euros, y entonces la cantidad contabilizada tendrá la consideración de fiscalmente deducible, o si ha contabilizado pérdidas por deterioro de valores en una cantidad superior a dicha cifra de 1.750.000 euros, solo será fiscalmente deducible la cantidad de 1.750.000 euros. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando hace un momento, porque la fórmula que nos da esa cifra de 1.750.000 euros es fondos propios al inicio del ejercicio menos fondos propios al final del ejercicio. En cuanto a la cuestión, vamos a ver, tenemos otro caso práctico relativo a la corrección por pérdida de valor. Todas estas cuestiones, ya digo, de deterioros, provisiones y demás, lo vamos a ver en la próxima videoconferencia. Bueno, la cuestión del domicilio fiscal, aunque parezca una tontería, a veces da ciertas dudas y los clientes nos lo plantean, sí. Y es una cuestión muy importante. Ya saben ustedes que en virtud de, bueno, pues el régimen establecido a través de la Constitución, pues la cuestión de tener un domicilio fiscal en Navarra, en Barcelona o en Madrid no es ninguna tontería, tanto en relación al impuesto sobre sociedades como en IRPF, ya sabéis, la parte que está cedida en su totalidad, las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Lo están ustedes resolviendo de manera satisfactoria. Este caso práctico se trataría de consultar el artículo correspondiente de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, en este caso el 8, y en caso de dudas, bueno, pues ya saben las consultas de la Dirección General de Tributos. Cuestiones con carácter general que tienen que tener muy claros es el periodo impositivo, el devengo y el periodo de declaración. Imaginemos una sociedad que el régimen económico es igual al año natural y que se transforma en sociedad civil el 31 de septiembre. Otra que tiene fijado en sus estatutos una duración de su ejercicio económico de año natural y que acuerda su disolución el 28 de octubre. Y una tercera cuyo ejercicio económico coincide con el año natural, que se transforma en sociedad de responsabilidad limitada el 10 de noviembre, por ejemplo. Si se acuerdan del caso práctico número 5 en relación a la declaración del impuesto en los casos de disolución, en el impuesto sobre sociedades hay una diferencia básica y fundamental en relación con otros tributos, como puede ser el IBI, el IRPF, etcétera, etcétera. Y es que la sociedad puede tener un ejercicio propio, que no se corresponde con el natural. Por ejemplo, las sociedades norteamericanas que trabajan aquí en España. Esto hay que tenerlo en cuenta. En este caso, en el número 3, les indico otra consulta de la Dirección General de Tributos. Ya saben que en caso de duda pueden consultar en la página web de la propia agencia tributaria estas consultas de la Dirección General de Tributos. Les fijaba como último caso práctico el régimen de consolidación fiscal.
muy rápidamente, porque son ya las 9 de la noche y debemos finalizar la videoconferencia, tengan en cuenta la existencia de regímenes especiales dentro del impuesto sobre sociedades. Muchas gracias a todos ustedes.